de nuestro Señor Jesucristo y la virtud del Santo Espíritu sea la que reine y more cada uno de los que estamos aquí. Amén. Amén. Bien, tenemos este tema en Apocalipsis 3, versículo 14 al 20. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Pueden tomar asiento. Como vemos a través de este mensaje, que nuestro Señor Jesús dirige a la iglesia de la Odisea. Era una de las 7 iglesias a las que se dirigió él. Esta es la última iglesia a la que el Señor Jesús se dirige, y es la peor iglesia de Jesucristo. No la alaba por nada. A la Odisea y sus creyentes estaban solo comprometidos a medias en sus adoraciones y servicios. Con 3 títulos se presenta el Señor, según el versículo 14, al comienzo del mensaje. Y estas son las palabras del amén del testigo fiel y soberano de la creación. El amén significa que Cristo es aquel a quien la revelación de Dios halla su perfecta respuesta y su cumplimiento. Aunque en él se hacen definitivamente firmes las promesas divinas, Cristo es pues el garante de la verdad divina, y en su calidad de único mediador entre Dios y los hombres. Vemos una escritura en Timoteo capítulo 2, versículo 5, que nos dice: porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo que resulta el soporte firme e inconmovible en una ciudad sacudida tantas veces por los terremotos, cuya iglesia se halla lejos de la firmeza que el Señor tiene derecho a esperar de ella. No son fríos ni calientes, sino tibios, es lo que señala. Según el versículo 14, Jesucristo se presenta como el testigo fiel
verás conceptos que también incluyen el vocablo, el amén, con el matiz de que alguien sabe lo que dice y dice lo que sabe, infinitamente sincero, con una tremenda hipocresía de esta comunidad de fariseos. El Señor Jesús se presenta con una reprensión dirigida a la comunidad cristiana de la Odisea, cuyos miembros pecaban de autosuficiencia religiosa errada, porque no se ajusta a la norma establecida por nuestro Señor Jesús. Mateo 23:12, porque el que se enorgullece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice el Señor Jesús. Una vez más se ve el carácter revolucionario del reino de los cielos en el hecho de la verdadera grandeza, y es lo precisamente opuesto a lo que la gente supone. Nuestro Señor Jesús dijo: el mayor de vosotros será vuestro servidor. Mas cualquiera que se ensalce así será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Así vemos la verdadera grandeza que los verdaderos cristianos, esa verdadera grandeza está en servir a los demás. A los verdaderos cristianos que se humillan serán exaltados a su debido tiempo. El cielo no es para los que se creen autosuficientes, es para verdaderos cristianos. O sea, el cielo no es para carnales, no es para gente así, es para el que se humilla verdaderamente como un cristiano, que Jesucristo espera de él. La iglesia de la Odisea ni era fría ni era caliente, era abominablemente tibia, y el Señor hubiese preferido que hubiera sido extremadamente, en su extremada indiferencia o en su celo, pero no, era lo suficientemente tibia como para engañar, según se piensa que unas personas así pueden engañar, pero no es así, ¿verdad? Porque Dios conoce el corazón al interior de las personas. A la gente a pensar que era una iglesia que tan rotundamente tibia como lo vemos en las cosas divinas que le causaban asco al Señor Jesús. Además, esta iglesia estaba cauterizada por el orgullo, ignorancia y autosuficiencia, como muchas de las iglesias se creen, ¿verdad?, autosuficientes, pero se abrillanta, como vemos aquí en esta parte de la escritura, a la gente que quiere ser cristiana, se le aconseja que compre del Señor oro refinado por el fuego. El Señor Jesús requiere de una fe genuina, que cuando es probada por el fuego, en alabanza y gloria y honra en la revelación de Jesucristo, como nos dice allí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 7.
Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo, cuando fuera manifestado Jesucristo. Hay una consolación adicional para los santos que sufren al saber que sus padecimientos no son carentes de propósito ni de su fruto, ni tampoco de su fruto. Las angustias de los impíos son solo un paladeo de los sufrimientos del infierno, que padecerán eternamente, pero no es así en el caso de aquel que es un verdadero creyente, un cristiano. Uno de los muchos propósitos benéficos de las aflicciones en esta vida para el cristiano genuino es poner a prueba la genuinidad de la fe. El apóstol Pedro contrasta nuestra fe con el oro. Al contemplar lo grandioso de la salvación que describe el apóstol Pedro, sabe que los cristianos genuinos exaltan de alegría incesante. El verbo está en presente y es aún en medio de las unas de las paradojas de la vida cristiana, son la coexistencia del gozo y la aflicción. Porque el verdadero cristiano siente gozo cuando es, digamos, por la causa del Señor Jesús, es golpeado, es ninguneado, le hacen cosas, pero en eso hay gozo en el verdadero creyente, en el verdadero cristiano. Sabe que los cristianos genuinos se saltan de alegría. Dice una escritura en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo que cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, cuando le pasan esas cosas, produce una paciencia. Las pruebas a las que nos vemos sometidos en esta vida no son a nosotros de gran provecho, puesto que equilatan y purifican aún muestran, si es o no, nuestra fe genuina, y abrillanta nuestra fe como el oro, se prueba, se aquilata en el crisol, pero el oro, que dice Pedro, es perecedero y está pereciendo, pues se acaba de muchas maneras. Además, la fe tiene mucho más valor que el oro, porque dice relación a una herencia celestial con todas las características gloriosas que el autor sagrado describe anteriormente. ¿Cuál es la participación a las que nos está llamando? A las moradas eternas del cielo. Además, según el versículo 18, se aconseja a la gente que se dice cristiana que compre vestiduras blancas, es decir, la justicia práctica de la vida diaria, o sea, la santidad que es exigida para poder ir al cielo. Porque sin la santidad nadie puede ir al cielo.
capítulo Apocalipsis 7:9, nos dice esta escritura: después he aquí miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero y vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. La gente descrita en esta sección son gentiles cristianos de todas las naciones, pueblos y lenguas. Aparecen delante del trono en la presencia del Cordero, cubiertos de ropas blancas. Son las acciones justas de los santos, sosteniendo palmas que son el símbolo de la victoria. Esto a nosotros, los creyentes cristianos, nos regocija sobremanera, porque en ella nos muestran que los resultados de la obra espiritual, el testimonio cristiano, será de mucho más grandes de lo que nos parece, porque a nosotros vemos únicamente aquellos que vienen a la iglesia, pero desconocen todas las experiencias, secretas que tienen lugar en los corazones humanos bajo la influencia de la palabra y especialmente ante la imagen de la muerte. Jesús exige visión espiritual. Amén. Cuando el pecado es la norma de vida de un creyente, nuestro Señor Jesús nos dice: deberías ungir sus ojos con colirio, es decir, que consigan una verdadera visión espiritual por medio del alumbramiento del Espíritu Santo. Este consejo era especialmente apropiado por cuanto la Odisea era conocida como centro bancario de la industria textil, productos medicinales, especialmente de colirios. El amor de nuestro Señor Jesús para con la iglesia esta que está diciendo él, se ve en que le representa la disciplina. Si no le preocupase, no actuaría así. Con una ternura paciente, la llama a esta iglesia a ser celosa de la palabra, o sea, celosa de su palabra, con estricto apego a ella. Pero esta iglesia, en lugar de arrepentirse, gozaba de orgullo farisaico, crudo materialismo marcada con indiferencia y de autosuficiencia arrogante y engreimiento espiritual. Sin embargo, hay una esperanza para el frío. Vemos que para el indolente, en el efecto de un rebelde como Saulo de Tarso, sacó el Señor Jesús, el gran apóstol de los gentiles. Hechos 9, 4 y 5. Dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. El primer afecto de la manifestación de Cristo es derribarnos a la tierra, poniéndonos en un lugar más bajo. Y cuando más
cuanto más alto es el ministerio al que nos está llamando, más bajo es el lugar en el que nos lanza. Porque a los que Dios emplea para sus útiles servicios, les golpea primero con un profundo sentido de su propia indignidad. Pero esos laodicenses eran orgullosos, crudo materialismo, como aquel Agripa que se creyó casi cristiano. Esto tiene relación en nuestros tiempos, porque en muchas iglesias que se dicen cristianas, donde hay muchos Agripas y casi cristianos y cristianas. Hechos 26, 25 al 28, dice: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien estoy también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues él no se ha hecho esto en algún rincón, dice Pablo. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Dice: yo sé que crees. Entonces Agripa le contestó y dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa, puesto en estrechura, el rey se sale por la tangente. No quiere admitir delante de aquel auditorio su fe en los profetas del Antiguo Testamento, pero por otra parte no se puede dar a Pablo una negativa rotunda. Viene a decirle pues a Pablo que su argumentación no ha sido lo suficientemente eficaz para pasarse del judaísmo al cristianismo. Agripa era judío y sabía perfectamente todo lo que se relacionaba con los profetas. Él sabía, y por eso no le puede contestar de otra manera. En el fondo de este Agripa estaba su perversa condición espiritual, que le impedía a dar la cabida cabal a la palabra de Dios. Y volviendo a la iglesia de la Odisea, vemos enseguida viene la amenaza. Según el versículo 16, y le dice: así como eres tibio, ni eres caliente ni frío, le está diciendo, le dice: te vomitaré de mi boca. Este versículo contiene una seria amenaza del Señor Jesús con lo que ofrece a la iglesia de la Odisea, una oportunidad de retomar el buen camino, y deberían hacerlo. Todos los que andan así en las condiciones deberían hacerlo. La temperatura espiritual de la iglesia, tanto en su comunión con el Señor y entre los hermanos, como en su menguado afán de testificar el Evangelio, provocaba náuseas de Jesucristo. Las personas que oyen el Evangelio deberían meditar sobre estas palabras que el Señor Jesús le está dirigiendo a la iglesia de la Odisea y que no pasan desapercibidas para la iglesia presente del tiempo que estamos viviendo. Los cristianos de nuestros días no son la excepción al mensaje de nuestro Señor Jesús, ya que tiene aplicación para la iglesia del Señor Jesucristo, porque por lo tanto también a nuestro periodo en que vivimos. ¿Pensáis de vosotros mismos que no sois ateos,
Pero resulta difícil ver al que hace comparsa con el mundo de pecado, llamaros hijos de Dios. Para seis como no estar en el mundo, pero miráis siempre al mundo. Al igual que la mujer de Lot, la iglesia de nuestros días, según el versículo 20, con lo que corresponde a la iglesia de la Odisea, se presenta en época de nuestros días desde el comienzo del siglo XX, cuando las masas han caído en una total indiferencia con respecto a la religión, con las mismas iglesias, y en su mayoría no parecen contar para nada. Dice el Señor Jesús en el versículo 20: he aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le está diciendo a la iglesia de la Odisea, y también en nuestro tiempo aquellos que anden en tales condiciones también. ¿En qué se fundaba el engreimiento de los cristianos de la Odisea? El propio Señor lo expresa y dice a continuación, según el versículo 17, pues dices rico soy y me he enriquecido y no tengo necesidad. Que no tenían ninguna necesidad. Se decían ellos que eran ricos, pero el Señor ellos decían eso, pero el Señor está como estos cristianos eran parecidos al fariseo de la parábola, según Lucas 18, versículo 11. Los cristianos de la Odisea, al disfrutar de su opulencia material y sus comodidades que tenían, se creían especialmente bendecidos por Dios en la prosperidad de sus negocios. Les daban gracias como los fariseos, que se jactaban de darle a Dios más de lo que exigía según la ley. Resumiendo, estos cristianos se creían prósperos en sus negocios, en sus beneficiosas transacciones bancarias, en su opulencia. Estos cristianos a medias creían que todo era aventura y bendición de Dios, pero el Señor les dice, ¿tú te crees bendecido y bienaventurado? Pues yo te digo, yo, el amén, dice Él, te aseguro que eres un desventurado. Le está diciendo el Señor Jesús a la iglesia y a las personas que andan en tales condiciones. Un llamado a la reflexión. Al llegar aquí debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuáles son mis riquezas? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Me creo autosuficiente? Él todo lo sabe. Ser ciego, lo peor de la condición es padecer de ceguera. Ser ciego es una desgracia, pero la peor desgracia la vive aquel que no quiere ver su propia condición. Amén.